Buenos días a todos, buen día, muchas gracias por su asistencia. Gracias a la organización por haberme invitado y por estas jornadas tan buenas y amplias. Voy a hablar de la moneda sueva de Galaequia, en concreto de las emisiones Latina Munita, o quizás lo que viene un poco antes. Vamos a ver si podemos comprobar que hay una evolución en las leyendas hasta estas controvertidas emisiones. Bueno, hablar del mundo suevo nunca es fácil, es un periodo complicado, oscuro, estos primeros años de la Edad Media, y quise resaltar dos cuestiones. Primero, las fronteras del reino suevo en más de 100 años, porque al principio, con los tres primeros reinados, Hermerico, Requila y Riquiario, pues se expansionó a casi más de la mitad de la península, conquistando parte de la Bética y adentrándose bastante en la Tarraconensis. Este sería, digamos, el mapa que quedaría conformado al final y el más duradero. Vemos que se rompe la estructura romana de la Galaequia, que también es una novedad. Y, en segundo lugar, destacar el elemento religioso, es decir, la Iglesia como centro estructurador del territorio, núcleo político, núcleo de poder y núcleo urbano. No es fácil hablar de esta monetaria debido a su extrema rareza, al silencio documental que hay en casi 80 años, desde que San Isidoro e Idacio los borra de sus crónicas, y sobre todo también por la rareza extrema de su monetaria. Estamos hablando de un corpus de 200 monedas, más o menos, y que por desgracia todavía no están todas fotografiadas. Comparativamente, pues ver que la moneda visigoda, que viene un poco después, estaría rondando las 7.500 monedas, para ver un poco la diferencia, ¿no? Es una moneda eminentemente imitativa y que tiene una finalidad política, no una finalidad comercial. El cometido de estas amonedaciones, sobre todo las áureas, es la imbricación de élites, la nueva élite germana que llega y que paulatinamente se va imbricando a la élite existente, que era la galaico-romana. Vemos también que se produce un multicentrismo acuñatorio, esta es la antesala, digamos, del mundo visigodo, y que nos permite ver la visualización de las estructuras administrativas por donde discurren. Las tipologías, que todos conocemos, las silicuas, que se conocen 5 ejemplares, los sólidos, los trémisis, y dentro de estos trémisis una serie controvertida que es de la que vamos a hablar, las Latina Munita. La cuestión es la siguiente: ¿cómo hemos llegado de estas primeras imitaciones germanas a nombre de Valentiniano a esas últimas en las que aparecen esas dos palabras, en este caso Latina Munita Bene? En el primer ejemplo vemos como ya existen deturpaciones en la I de Valentinianus. El Dominus Noster aparece con otras 2 letras, al principio, en medio, y el Pius Felix Augustus también aparece con la omisión de Félix. Es una imitación germana del noroeste, una imitación sueva. Se sabe por el busto que es divergente y por esos errores en su epigrafía. Vemos otro tipo de monedas que tienen la leyenda o ininteligible o semi-ininteligible, como este es el caso, y Ibi, Minit, Reif, con la típica flor sueva a las 3 horas del anverso. El busto es el de Valentiniano, ya con deturpaciones, y vemos ahí el Minit. Esto es lo que nos queríamos centrar. Estas series intermedias que en medio nos quieren decir algo parecido a Munita, a Moneta, a Lintina o a Latina, que es a lo que queremos llegar. Si realmente hay un proceso de copiado en el que se van sucediendo una serie de deturpaciones hasta llegar a inscribir lo que a ellos les parecía lo más próximo, que era el Latina Munita. Vamos a ver más ejemplos. Estos son más ejemplos de trémisis intermedios, ininteligibles todos, leyendas incomprensibles. Vemos la diferencia de estilos. A la derecha vemos una letra capital romana muy perfecta, aunque el busto es totalmente divergente a lo que sería el original romano, es un estilo libre. El del centro es el que se parece un poquito más a Valentiniano, pero tampoco, y las leyendas no tienen ningún tipo de significado. Y el de la izquierda pues también es un estilo libre, un estilo más rústico. Leyendas intermedias, que aquí es donde nos suscita la clave de esta cuestión, ¿no? El Vanitinua, el Valentina, ahí yo ya lo veo clarísimo, ¿no? Como el Latina, ¿no? El Vinita.
Entonces, este proceso de evolución no tipológico, porque se ha hablado de una evolución tipológica que no tendría sentido en un origen multicéntrico y cuando existen muchísimos estilos, un estilo libre, ¿no? No es decir, yo voy a copiar el Trémisis de Valentiniano. Si lo hago totalmente divergente, ya no es una imitación, no estoy queriendo imitar. Aquí una selección de Trémisis misceláneos. Estamos hablando que de Trémisis, entre todos ellos, con paneles, sin paneles, estarían rondando unos 90 ejemplares. Es decir, tampoco es sencillo establecer unas conclusiones sólidas. El primero estaría a nombre de Honorio, el segundo lo he querido poner porque hace referencia a Mutina Urbi, y el tercero, que es el Latina Emery Munita, que se lee a la perfección, pero vemos que tiene un estilo muy libre y una escritura que para nada se parece a la letra capital romana que vimos en el caso anterior. Latinas moneta. Claro, a veces la investigación ha querido relacionar munita con moneta y en realidad la palabra latina en este momento, la lengua que se utilizaba en el siglo VI, está muy próxima al latín. Y hay ejemplos, pocos ejemplos, creo recordar que hay 4, de los cuales solo existen estas 2 fotografías, que hacen referencia literalmente a moneta. León es moneta clara, latina moneta mures. De lo que significan las leyendas, pues no nos va a dar tiempo a hablar y tampoco es ciencia exacta. Y por último, el verisidens cunita, para ver pues, esa deturpación tan grande que hay en la munita, en este caso, inscribiendo cunita. ¿Qué conclusiones podríamos sacar? Las obvias es que nunca aparecen con Honorio este tipo de leyendas, ni tampoco los paneles laterales. Siempre aparecen con Valentiniano o algo que se le parece, y siempre con paneles laterales. Por eso se ha hablado de esa evolución, en el que primero aparecen los paneles, después aparecen los latina munita. Pero probablemente hubiera un poco de todo, y series intermedias. Obviamente, las autoridades y los abridores de cuños, estamos hablando de un origen multicéntrico, es moneda sueva, pero también es moneda local, es decir, los suevos, el reino suevo de Braga era la principal entidad política, pero no tenía un control fuerte y exacerbado en muchas áreas periféricas, ¿no? La zona de Bérgido, zonas del norte, la zona de Lucus. Y en muchos casos, la mayoría de las leyendas son ininteligibles y es que las autoridades y los abridores desconocían lo que había que inscribir en muchos casos y no les importaba. Lo importante era batir la moneda, era desempeñar esa función política, esa función de imbricación de élites. Lo que ponga me da un poco igual. Sí es cierto que hay muchos estilos que son muy libres, que se ve claramente que hay una rapidez en la apertura de cuños y tenemos que ir a recordar en quién fabricaba estas emisiones, ¿no? Muchas veces era el orfebre, el herrero local, ¿no? Y, lógicamente su arte va a ser bastante degenerado, el grado de analfabetismo también era alto, ¿qué pone? Pues no lo sabemos. Y en otras ocasiones sí se ve una mano profesional y Antonio Romo recordaba que ya había un flujo de monederos, de profesionales que acuñaban moneda en estas épocas, en el siglo V y en el siglo VI. La relación entre arte cuidado y leyenda comprensible no es verídica, es decir, hay acuñaciones, como hemos visto en la Munita Bene, de leyenda comprensible y arte descuidado. Y hay ejemplos también de arte cuidado y leyenda incomprensible, totalmente. Los hemos visto antes. Nos llevaría a reclasificar un poco esta cuestión en las series propias, las silicuas y el sólido de Braga, en el que los suevos, por primera vez en la Europa medieval, quieren demostrar su soberanía y inscriben su nombre en las monedas, de una serie que quiere ser imitativa por el miedo a la autoridad romana que ya no estaba, y otras que son totalmente divergentes y de estilo libre. La latina munita no hace referencia al municipio latino, no hace referencia a la Iglesia católica, por lo que dicen sobre todo los lingüistas de esta época, los historiadores de la religión, que no se denominó a la Iglesia latina hasta el siglo X. Los 4 ejemplos que ya vimos, munita no es moneta, ¿y qué es lo que nos parece a nosotros, sin querer ser reduccionista? Nos parece que hay una evolución en las leyendas. Valentinia. Yo ahí lo veo muy claro, es en latina. ¿Qué pone aquí? No sé lo que pone. Tengo que copiar una pieza que pone nitina o que pone minit o que pone mutina, con esa metástasis que hemos visto en un ejemplo anterior.
y es probable, lo dejo ahí para futuras investigaciones, que haga referencia precisamente a esa leyenda originaria de Valentinia Nus PF Aug. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, haremos la comunicación entre mi compañero y yo. Cuando me saquen la tarjeta amarilla, saldrá mi compañero, ¿de acuerdo? El título es Hallazgo de un tremis falso falso en contexto arqueológico en el yacimiento del sector 4 de Pantoja. El sector 4 de Pantoja, la excavación se llevó a cabo entre 2007 y 2008. Fue una intervención que se llevó a cabo digamos, en dos sectores diferentes. Está ubicado en el municipio de Pantoja, en Toledo. Tienen ahí la ubicación aproximadamente. El municipio de Pantoja tiene bastante riqueza a nivel arqueológico, conocidos de sobra los areneros de Pantoja, distintos yacimientos como La Paloma, en fin, Las Charcas, etcétera, distintos yacimientos solamente en el propio municipio de Pantoja. En la comarca, en la zona de alrededor, pues también yacimientos muy importantes como La Paleta, Las Mayores, que conocerán seguramente, de época prehistórica principalmente, y que nos dan un poco, una piedra de toque un poco de la riqueza arqueológica que tiene esta zona del norte de Toledo. El yacimiento, como pueden comprobar, se ubica, digamos, lo pueden ver ahí en la parte de arriba, digamos, en dos zonas claramente diferenciadas. La primera parte, o la parte, digamos, que está más al este, está más cercana a la Vega del Guatén, que es el río que pasa por ahí, es un afluente del Tajo, y deparó, digamos, un primer asentamiento de Cogotas 1, con transición, digamos, hacia Hierro 1, y con cerámicas muy claras que se pueden ver ahí, de época de cogotas, con boquique, con cerámicas excisas, cerámicas incisas también, decoraciones con pasta blanca, y luego las formas son formas con carenas altas, perfiles en S, y tendencia, digamos, hacia cerámicas post-cocción, perdón, que ya apuntan un poquito a esa cronología, digamos, de Hierro 1. La segunda fase es, digamos, la que es objeto, digamos, de este estudio, que es la zona de arriba, es la zona, digamos, está en una zona de pendiente, una zona de ladera, la zona alta, tiene, digamos, dos fases también claramente diferenciadas que se pueden ver un poquito en el plano que tienen allí. En la zona, digamos, más hacia el norte, tendríamos una zona, digamos, de Hierro 2, con una cronología que va desde el siglo V a.C. hasta el segundo a.C., hay un hiato, hay un corte, y luego la segunda zona, que es la zona que está un poquito más hacia la zona sur, tiene una cronología en torno al finales del siglo IV, principios del siglo V, hasta mediados finales del siglo IX o principios del siglo X. En este contexto podemos ver un poquito, se puede comprobar ahí, sobre todo en la parte de esta imagen que tiene aquí en el lateral, es un horno se dató dentro del siglo III, siglo II antes de Cristo. Apareció un jano bifronte, de hecho, en la excavación, en la parte de abajo. Y luego después, la parte que tiene en el otro lateral corresponde, digamos, con los fondos de cabaña que aparecieron relacionados ya con la fase visigode-miral. Son dos tipos claramente diferenciados. Tenemos unos con planta de sección cuadrada, con las esquinas ligeramente redondeadas, y otros de planta ovalada. Son las dos tipologías que hemos encontrado. Aparte de esto, como pueden comprobar, todas las estructuras que se encontraron son estructuras negativas, sobre todo principalmente estructuras de tipo olla, y luego estos pequeños recintos, digamos, de habitación. Sí que hay una zona, esta zona, digamos, transicional entre tardoantigüedad, alto medieval, digamos, la parte de abajo, la zona sur, no se puede apreciar bien tal vez, pero sí que hay una zona, digamos, que apareció con muros, con recintos, que estaban sellados con derrumbes de tejas en algunas zonas y que delimitan, pues, recintos de estructura de planta cuadrada. Encontramos distintos enterramientos, 5 en concreto en esta zona. 2 eran enterramientos típicos, en decúbito supino, otros 2 más aparecieron enterrados en el interior de dos estructuras de tipo olla, bueno, enterrados más o menos, porque uno apareció directamente tirado, tal cual, o sea, tenía la cadera por encima del cuerpo, o sea, parece ser que lo tiraron de manera violenta, digamos, y con una posición un poco, digamos, ¿vale? Y luego el segundo sufrió peor suerte que este todavía, porque directamente lo que encontramos fueron miembros, o sea, restos desmembrados del individuo, restos de brazos, restos de piernas,
lo que nos indica posiblemente pues, algún tipo de suceso violento, ¿no? Algo parecido a lo que ha aparecido en otros yacimientos, como las Charcas, por ejemplo, en Madrid, y en la Villa Romana de Saucedo, que también tenemos ese indicio, digamos, de violencia con un niño, ¿no? Con ese corte de la cabeza a principios del siglo VIII. Bien, la pieza que, digamos, marca esta comunicación se encontró en el interior de unas estructuras de tipo olla. Realmente eran dos, como pueden comprobar en el perfil. Dos, digamos, la más pequeñita era la primera y está cortada por la segunda en la que apareció el tremis. Digamos, bueno, lo tienen arriba. La verdad que la foto, pues eso, se ve regular porque es verdad que la conservación ha perdido toda su alma de... Perdón, solamente conserva su alma de cobre. La parte de la lámina de oro está prácticamente perdida. Y bueno, apareció en un estrato único, o sea, es decir, todo lo que es la estratigrafía, como pueden comprobar en el perfil de la olla, era una estratigrafía continua, o sea, es decir, que digamos, se cubrió de manera rápida. La cerámica realmente tampoco es relevante, voy con ello. Aparecieron pequeños galvos de cerámica lisa, algunos fragmentos de cerámicas de cocina, con cocciones reductoras, pero nada determinante realmente, con lo cual sí que es verdad que lo que nos marca realmente la cronología de la pieza, digamos, es un 702 post-Jueb, ¿no? Que digamos sería la fecha que nos marca la pieza de Gicabitiza. Y ya sin más dilación, dejo a mi compañero. Bueno, yo voy a seguir hablando lo que es ya propiamente de la moneda. Primeramente, mencionar un poco la falsificación en época visigoda. El corpus que tenemos es muy escaso, tan solo contamos con algunas piezas. De contexto arqueológico muy pocas, algunas las reseñaré más adelante, de algunos yacimientos que se han encontrado también falsificaciones de época. Pero primero para hablar un poco de, digamos, la consideración que tenía la falsificación en época visigoda. Contamos con la única fuente que es el Liber Judicorum, de ya de época de Recesvinto, mediados del siglo VII, y el único apéndice donde se cita como tal es en el libro séptimo, capítulo sexto, apéndice 2, en el que se habla de la false monetam isculpserit sive formaverit. Es la única cita como tal que hay de falsificación de moneda. No se entra como tal digamos, se relaciona con otros atentados contra la moneda, como es también el corte, el raspado y demás. Pero estas tienen una mayor, digamos, dedicación en la ley, o sea, dentro de la falsificación de moneda no se entra demasiado. De todas formas, hay un trabajo de Ruth Pliego del año 2010 que ahonda bastante en el tema, por si quieren echarle un ojo. Y lo que sí destaca sobre todo es las penas, digamos, punitivas, que son bastante radicales para algo tan, digamos, vamos a decir, trivial como la falsificación. La amputación de la mano a mí me parece un poco feo. Y pasando ya al análisis de la moneda per se, aquí lo hemos intentado ampliar un poco para que se aprecie mejor. Como ven, el estado de conservación es bueno, si bien está muy desgastada. Las leyendas en orla apenas se ven. Podemos deducir que, de todas formas, estamos ante la tipología de Gicabitiza, es prácticamente la misma de esta época. Estamos en busto en anverso. Creo que esto tiene puntero, sí. No, sí. En anverso tenemos el busto, tendríamos aquí el monarca, cruz en medio y otro monarca aquí en forma bastante esquemática. Y en orla aparecería lo que viene siendo típico, que es in nomine domini, Gica rex, mientras que aquí tendríamos, la leyenda empezaría por aquí, sería Vitiza rex. Y aquí el monograma de ceca, que en este caso es el de la ceca de Mérida. Esta moneda se asemeja mucho a un tipo 753 de pliego, que es la tipología de la ceca de Mérida para este reinado. Y, como pueden apreciar, la pátina de oro está absolutamente ida, no queda absolutamente nada. Y reseñar como conclusiones que esta moneda es muy interesante porque, como decimos, es de las pocas falsificaciones que hay en contexto arqueológico. Tenemos en el yacimiento de Valencia la Bella apareció una, que la publicó Óscar Caldés, que está aquí presente. También ha aparecido en Sant Julià de Ramis, apareció una en el 91, excavada por, ahora mismo no recuerdo el nombre, en un municipio cercano a Gerona. Y luego tenemos otros
yacimientos, como puede ser también Vega Baja, pero que apareció en un estrato, digamos, totalmente descontextualizado, no se puede asociar con nada en concreto. Esta moneda, de todas formas, por las pesquisas que hemos realizado mi compañero y yo, amplía el horizonte cronológico de la moneda falsa de época visigoda, porque la única que se tenía anterior a esta era una de Écija, y por lo tanto estamos ya en unas fechas que ya discurren entonces entre el 694-95, que es cuando empiezan estas acuñaciones conjuntas, hasta, como menciona mi compañero, 702, que es cuando ya comienza a reinar Écija en solitario. Y ya con esto, pues nada, muchas gracias por su atención. Buenos días. Bueno, voy a presentarles un resultado del proyecto de investigación del que estamos muchos miembros del mismo aquí presentes, 6 participantes del Congreso, en el que queremos analizar, ante la escasez de fuentes escritas para la comprensión de la conquista. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Para la comprensión de la conquista hay los procesos de arabización y de islamización de la misma, hay pocos datos, pocas fuentes escritas, y queríamos, a través de los feluses y de los precintos o sellos, intentar dar una interpretación de los mismos, siempre los feluses en contexto arqueológico. Somos 16 participantes en el proyecto, un proyecto del Ministerio, un I+D+I, de todas las instituciones ahí presentes, y lo que pueden ver en pantalla, el mapa, es los feluses recogidos ahora mismo, ¿vale? Cómo quedarían dispuestos en el mapa. A día de hoy tenemos 3.740 feluses, feluses y feluses de conquista, de Emirato dependiente e independiente, y algún dirham, 167 precintos o sellos de conquista. Hemos revisado más de 70 museos o colecciones públicas y privadas, y tenemos registradas monedas de más de 300 intervenciones arqueológicas. ¿Por qué nos centramos en el caso de Écija, de Écija o la Istilla musulmana? Pues porque presenta unas características específicas. Écija, fue la segunda gran batalla en el proceso de conquista. Tarik llega a la península con un contingente bereber, esencialmente un ejército formado por bereberes, se enfrenta en Guadilaco, y la siguiente batalla va a ser en Écija. En Écija sabemos, hasta las fuentes nos cuentan hasta dónde estaba el punto rojo, en la estrella roja marca dónde estaba asentado el ejército musulmán, el ejército formado esencialmente, como digo, por bereberes, en la intersección entre el río Blanco y el río Genil. También nos cuentan cómo fue el proceso de conquista y cómo, una vez que Tarik se hace con el sitio de Écija, pacta con él. Pero no es un pacto, consideramos que no puede ser un pacto igual que el de Tudmir, el que conocemos a través de una transmisión textual. ¿Por qué? Porque Tarik no deja de ser un general, no tiene la capacidad legal de poder pactar con la población, es decir, es un pacto de paz, en el que se queda evidentemente con parte del botín. Esa parte del botín, que consideramos que sería territorio, aparte de bienes muebles, territorio en el que se asentarían población bereber. ¿Por qué asumimos esto? Bueno, pues porque es la tradición en ese proceso de conquista, pero además porque la población bereber va a ser la más mayoritaria en este territorio después, en época amiral, en época califal, cuando ya tenemos más fuentes escritas que nos están hablando de personas concretas y de etnias concretas. Además, ya en el año 2001 habíamos hecho una investigación, fue cuando se fundó el Museo Histórico Municipal de Écija, y un señor del municipio donó bastantes feluses. Los estudiamos en ese momento Alberto Canto y yo, se publicaron, y la peculiaridad de este señor es que, según los iba encontrando, iba documentando dónde los iba encontrando. Es decir, sabemos
a ciencia cierta dónde aparecieron. No tienen contexto arqueológico, evidentemente, pero sí la zona, el cortijo, el punto exacto donde estaban apareciendo, ¿vale? Como digo, hay 174 feluses de los tipos que son más comunes. Hay de todo, ¿no?, pero los tipos más comunes. Con el proyecto volvimos a Écija, buscamos algo que estamos haciendo en todos los municipios, en todos los museos. Hicimos una revisión de todos los fondos, con todos los fondos, digo, sacar cajita por cajita, porque no todas las monedas están por desgracia, previamente documentadas, previamente organizadas o bien colocadas, y sobre todo cuando muchas proceden de donaciones particulares, ¿vale? Pero bueno, hicimos esa revisión, que como digo, está siendo algo lógico, y nos encontramos un sello o precinto de conquista y unos feluses en contexto arqueológico. Por eso queremos presentar este caso aquí. El sello de conquista, bueno, es un ejemplar fantástico y maravilloso, de un tipo que ya conocíamos, ya hay, con este sería el 9º ejemplar. ¿Qué es lo que nos está hablando? Al-Hur. Al-Hur es un gobernador, como ya todos saben, es un gobernador de Al-Ándalus. Al-Hur Kims, el emir Al-Hur Kims Al-Ándalus. Él ordena a Al-Hur el reparto de Al-Ándalus. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Tarik se había quedado con parte del territorio. Tarik se había quedado con parte del territorio. Musa y Abdalazid ceden las partes que no habían sido conquistadas mediante pacto, que se siguen manteniendo en manos de la población originaria, se la ceden a los árabes de la conquista, a los baladíes. Pero Al-Hur viene con unas 5.000 personas más, unos 5.000 árabes más. ¿Qué es lo que planteamos? Que lo que está ordenando es, bueno, y las fuentes cuentan que ese territorio que había quedado en manos de los bereberes, Al-Hur se lo quita porque dice que había sido un reparto ilícito del quinto del Estado del botín y que además es un trasvase de población, bueno, me estoy enrollando mucho, no me va a dar tiempo a todo, un trasvase de población berebera al Duero, ¿vale? ¿Qué es lo que consideramos? Pues que está quitando ese territorio a los bereberes, y es los problemas que van a tener después en el futuro, para dárselo a la población árabe. Por tanto, este sello es un sello validativo de un documento, que es lo que consideramos que sería un sello similar. Es el único ejemplar que he encontrado, ¿vale?, de un documento, en papiro, con un sello árabe similar, de cronología similar. Posteriores de época cristiana tenemos tropecientos, en el que lo que sería es el propietario, el nuevo propietario del territorio, tiene su concesión territorial. La tiene en el documento y la tiene validada con el sello de Al-Hur, un sello validativo personal, como después van a tener los monarcas cristianos. Además, moneda en contexto arqueológico. Esto es algo que no nos estamos encontrando, bueno, sí estamos encontrando, pero que no nos aporta tanta información como lo que vimos en Écija. En Écija es muy interesante, hay muchas interpretaciones sobre qué hay bajo esta necrópolis en época romana, si es el foro, si es un anatatio. La cuestión es que después se va a hacer la basílica visigoda, y sobre la basílica visigoda se va a construir una maqbara. La maqbara es el cementerio más grande de todo Occidente musulmán, con más de 4.600 individuos recuperados. Y ahí encontramos varias monedas individuales, entre ellas un frochoso 10A, fechado en el año 102 de la Égira, y otra ilegible. La ilegible aparece en un contexto funerario, en una inhumación, junto a otro bronce, en este caso romano, pero es algo que ya tenemos también atestiguado en otras excavaciones, la continuidad en el uso de los bronces tardorromanos. La que más nos interesa es el frochoso 10A. ¿Por qué? Porque aparece en los niveles de desplome de la basílica, con lo cual estamos fechando el desplome. La basílica arde en el siglo V, se deja utilizar como basílica, ¿vale?, como basílica visigoda, pero el desplome de las partes aéreas se data con el año 102, a partir del año 102 de la Égira, porque aparece este feluz en ese contexto arqueológico. Algo más interesante es este conjunto de feluses. Un conjunto de feluses formado por 52 de monedas de bronce, 51 feluses y un bronce tardorromano.
Hasta ahora siempre habíamos negado la existencia de tesoros de feluses. Eso es algo muy importante. Las noticias que teníamos, me adelanto en la última pantalla, las noticias que teníamos no carecían todas de contexto arqueológico, salvo uno que es un ajuar funerario en Cercadilla. Pero los demás eran, bueno, han aparecido un tesoro publicado por Navascués, otro en Béjar, del que se publica, pero ha venido a través de comercio ilícito, pero dicen que han aparecido todas juntas. La cuestión es que aquí tenemos el contexto arqueológico. El contexto arqueológico también es peculiar. Aparece donde tienen a ver, si soy capaz. Bueno, ¿ven la flechita roja? Pues aparecen ahí donde está la flechita roja. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es un contexto arqueológico muy, muy complejo. Los dos, ¿dónde se enciende esto? Es que no sé. Bueno, los dos muros que ven principales serían los muros de la basílica. Dentro de la basílica, en época visigoda, hay dos niveles de enterramientos y sobre el nivel superior de enterramiento, el último nivel de enterramiento visigodo, se hace un expolio, un hueco grande de expolio en época musulmana. Expolian material romano, material visigodo, y en ese proceso de expolio dejan este tesoro, probablemente en el mismo momento, eso es lo que consideramos que puede ser el mismo momento en el que están expoliando, estoy ocultando estas monedas. Casualidad, ¿por qué es tan importante, de verdad, las memorias de excavación y bien hechas? ¿Por qué? Porque aparece en un osario, aparece en una tumba, aparece en un osario, que es lo primero que pensamos. ¡Oh! Otro como Cercadillas, otro ajuar funerario. Pero no. Gracias a la arqueóloga que dirigió las excavaciones, que recuperó toda la información, revisó toda la información de manera pormenorizada, pudimos saber que aparecía en el hueco del expolio, que casualmente coincidía con los huesos del osario de una reutilización de la tumba, pero no es una deposición como ajuar funerario, ¿vale? Bueno, volviendo a las monedas, como pueden ver, parecen el mismo tipo. ¿Nada o dos? Uno. Bueno, parecen el mismo tipo. Esto es muy interesante. Los feluses no tienen fecha, la mayoría no tienen fecha de acuñación. La gran mayoría, ya digo, estéticamente parecen la misma moneda. Cuando te paras a leer, ves variaciones en las leyendas. Acudiendo a Frochoso, vemos que se trataba esencialmente de los tipos que tienen aquí abajo: el tipo 2, el 18D, el E, el H y el 19E. Y analizando las leyendas, vimos las leyendas centrales son las mismas, lo que varían son las leyendas en orla. Habría probablemente un proceso de primero se acuña el tipo 2, después el 18D, que solamente tiene leyenda en la orla de reverso, y después son variantes. Porque además algo característico es que están, y por tanto podríamos dar como estos tipos todos acuñados en Al-Ándalus en el año 110 de la Égira, que también es muy importante el poder aportar una fecha de acuñación a esas monedas que no lo tienen, que es otro de los objetivos de la investigación. Algo muy interesante es la rareza de las piezas. Parece que son muchas, pero de 3.425 no es casi nada, porque además el gran porcentaje, que esto no lo he puesto en la diapo, es que el gran porcentaje de ese número está apareciendo en Écija, lo cual hay una concentración de esos tipos brutal en esa zona. Algo también muy curioso es los fallos de acuñación. Hay más de un 21% están rotos en su contorno, como pueden ver, en la pantalla, en la imagen de la que está más cerca de mí. Pero pérdida original del metal en superficie, que ya dudo si es un error de acuñación o es un fallo en la restauración de la pieza, es muy habitual. Es como si hubiese metido una cuchara de helado y queda esa marca, ¿vale? Cuando estás comiendo helado. Es decir, es algo curioso. ¿Por qué se ocultan? Bueno, ya he dicho, la historiografía, hay tesoros, se han publicado como tesoros, pero sin el contexto, y, por tanto, no podemos saber si es una mala publicación, una mala interpretación de monedas que estoy encontrando cerca, pero en realidad no están apareciendo juntas como una ocultación, o sí que se tratan de tesoros. Y aquí tenemos que también hacer una revisión nuestra, decir, medio segundo, de verdad, lo prometo. Una revisión no es una autocrítica.
siempre estamos pensando en grandes tesoros, siempre estamos pensando en grandes propietarios, pero no todos son grandes propietarios. Y esto puede ser un tesoro de una persona que tiene un nivel socioeconómico más bajo, ¿vale? Por tanto, ¿es un unicum? Pues probablemente no lo sea. Por eso tenemos que trabajar en esa interdisciplinariedad, por favor. No solamente mi moneda, mi anverso, mi reverso, sino algo más, ¿vale? Eso no significa que no trabajemos con método, ¿vale? Hay muchos métodos en numismática. ¿Y el motivo? Pues en eso estamos. Puede que haya sido esa acumulación de tantas monedas, y me voy antes de que Agar me mate, esa acumulación de monedas del mismo tipo, con esos fallos de acuñación, que se ha hecho una serie mal hecha y la acaban ocultando porque no tiene una circulación. No sé, estoy abierta a propuestas, ¿vale? Muchísimas gracias. Sí. Vale. Yo también me voy a alargar seguramente, pero intentaré reducirlo lo máximo posible. Voy a reutilizar cosas que ha dicho Fátima, que no sabía que iba a decir, así que genial. Perfecto. Voy a enlazar muchas cosas. Bueno, la presentación también me la salto un poco porque mi comunicación viene, pues eso, relacionada con todo el proyecto que ya he presentado inicialmente, con todos los objetivos que ha presentado, valga la redundancia, y, bueno, concretamente la enfoco en el área de la antigua cura islámica de Mérida. Ay, sí, paso yo. ¿O no? Sí, vale. Este es uy, madre mía. Bueno, estoy haciendo spoiler. Vale, sí. Esta es la antigua demarcación islámica de Mérida. Se establece en el Emirato dependiente. Primero era una región con el nombre de frontera o marca inferior, y luego ya en el siglo IX adquiere ya la categoría propiamente dicha de cura. Y durará pues, bueno, hasta finales del califato, cuando surgen los reinos de taifas, surge la taifa de Badajoz y bueno, todo esto pues, desaparece. La principal ciudad de esta región era Mérida, pues por herencia tardoantigua y visigoda, y hasta la segunda mitad del siglo IX, que es cuando Badajoz se acaba fundando y bueno, pues se acaba llevando población de Mérida, y Mérida pues poco a poco entra en declive. Las piezas documentadas de las que vamos a hablar en esta comunicación pues se integran dentro de este marco geográfico. Como podéis ver en la imagen de mi izquierda, pues en el mapa se pueden ver las tres principales colecciones que hemos estudiado y que hemos tomado como base para este estudio. Básicamente son los museos arqueológicos de Cáceres y de Badajoz, y en Mérida dos instituciones, el Museo Nacional de Arte Romano y los depósitos del Consorcio Arqueológico de la ciudad. También por el resto del territorio podéis ver pues, una serie de puntos, que son los mismos que nos ha enseñado Fátima en su mapa inicial, que pues, corresponden a las localizaciones más o menos exactas donde podrían haberse hallado estas piezas. ¿Por qué digo más o menos exactas? Porque tenemos varios casos. En primer lugar, tenemos piezas en colecciones públicas que no sabemos su origen exacto. Podemos entender que quizás pues se adscriban al término municipal del propio museo, pero no es algo que podamos afirmar con certeza. Luego tenemos piezas que pertenecen a colecciones privadas o que se encuentran en manos privadas, que hablando con el dueño pues se puede saber en qué zona la cogieron, o bueno, la encontraron, o en qué zona se supone que se encontró. Pues esta finca, este solar, debajo de este puente, cerca de este río, pero tampoco tenemos contexto arqueológico y toda esa información evidentemente se ha perdido. Y luego tenemos un tercer caso, que son casos ideales, en los que se juntan pues, las dos características que he mencionado. Se encuentran en colecciones públicas y tenemos información arqueológica sobre su contexto arqueológico. Y este es el caso de Mérida. En Mérida, bueno, es un caso ideal por la labor de las dos instituciones que tenemos ahí arriba, el Museo Nacional de Arte Romano y, sobre todo, el Consorcio Arqueológico de la ciudad, que es el que se encarga de gestionar todas las excavaciones de urgencia que se llevan a cabo en el término municipal. Y que, bueno, son dos colecciones que hemos tomado como base para este estudio.
Bueno, inicialmente lo que hemos hecho ha sido pues, tomar un estudio puramente numismático, como se suele entender, un estudio físico de la pieza, hemos estudiado su módulo, su peso, a raíz de eso hemos propuesto sus leyendas, su iconografía si la tuviese, hemos propuesto a partir de eso una catalogación que nos ha llevado a una datación y posteriormente pues, otros datos como su posible lugar de acuñación, el posible gobernante que la pudo acuñar y todo eso nos ha permitido también pues, a lo mejor concretar un poco más la datación, un poco el proceso que también se ha seguido en la comunicación que ha mencionado anteriormente Fátima. Todo esto queda registrado en la base de datos, que bueno, esto es un pantallazo de algunos de los registros que tenemos. Y esta información numismática la cruzamos con la información arqueológica, que procede del Consorcio y del Museo Nacional de Arte Romano, lo que nos permite ubicar las piezas en la planimetría de la ciudad y no solo en la planimetría, sino también en la estratigrafía de cada yacimiento. De esta forma podemos saber los niveles superiores e inferiores, podemos saber materiales asociados, estructuras asociadas, podemos interpretar si se trata de depósitos primarios o depósitos secundarios, lo cual es muy importante de cara a sacar hipótesis o conclusiones. Y esto pues, nos lleva a estas hipótesis que yo he llamado análisis microespaciales y macroespaciales, pero bueno, pueden tener otro nombre, básicamente. Un ejemplo de microespacial es el que hemos llevado a cabo en el arrabal de San Lázaro, donde hemos documentado cerca de 49 piezas, un dirham y 48 feluses, gracias de nuevo a las memorias del consorcio, que la verdad es que el arqueólogo hizo un trabajo increíble y documentó cada pieza, fotográficamente además, y bueno, gracias a ella desde aquí. Si en algún momento le llega, pues muchas gracias, porque es increíble. Bueno, pues con estas piezas, muchas de ellas se encontraban en depósitos secundarios, pero muchas otras en depósitos primarios, es decir, se encontraban en el sitio en el que fueron depositadas en su momento inicial. Por ejemplo, los feluses que tenemos en la parte superior, que se encontraron en un silo, los feluses que que vemos en la imagen inferior, que pertenecían a un nivel de relleno de uno de los suelos de una estancia emiral de una de las casas, o estancias, no se puede afirmar que es una casa. Esto pues, bueno, nos ha permitido llevar a cabo ciertas interpretaciones, como por ejemplo conocer las reformas y la actividad constructiva continuada que se estaba produciendo en el arrabal durante el Emirato Independiente. También tenemos conclusiones de tipo numismático, que por ejemplo que hemos documentado la circulación continua de tipos antiguos, tipos del Emirato dependiente en fechas del Emirato Independiente, que esto es una tendencia que ya hemos visto en otros yacimientos de la península ibérica y que también tenemos aquí. Y también nos permite lanzar hipótesis que faltan comprobar y cruzar con datos que vengan del estudio de materiales cerámicos, material metálico, etcétera, que por la alta concentración de piezas en esta zona quizás podría tratarse de una zona comercial menor o de cierta envergadura, no lo sabemos. Pero que tengamos estas piezas nos permite lanzar estas hipótesis y luego ver si se desmienten o no pues en base al estudio de otros materiales. Asimismo, el conjunto del arrabal pues también es muy interesante por la cronología que nos aporta, sobre todo las piezas más modernas, las del Emirato Independiente, que tenéis marcadas en verde arriba. Su cronología, especialmente la del dirham, que tenemos ahí en pantalla, del año 869, y luego los feluses posteriores, que nos indican inicios del siglo X aproximadamente, pues nos remiten a una fecha posterior al año 868. Esto es importante porque es el año en el que Mohamed I, el emir Mohamed I, asedia la ciudad de Mérida, que se había rebelado contra él, y después de un asedio relativamente largo, la ciudad se rinde y arrasa pues, el interior, arrasa el exterior, destruye las murallas y destruye el puente. Claro, después de esto, y es un punto de inflexión para la ciudad porque a partir de este momento entra en declive demográfico a favor de, posteriormente, Badajoz, que se funda con emigrados emeritenses. Esto es interesante lo que nos apuntan estas monedas, y es que este arrabal pues, de alguna forma seguiría en uso en momentos posteriores, y esto nos permite datar con mayor exactitud pues, el fin de la vida de estos espacios extramuros que también son importantes, de hecho suelen ser muy importantes para las ciudades medievales. Luego, respecto al análisis macroespacial del que he hablado anteriormente, esta es una gráfica con todos los feluses documentados en Mérida en los diferentes yacimientos arqueológicos. En azul tenemos piezas tipos que podemos adscribir al Emirato dependiente, en naranja piezas que adscribimos a mediados del siglo VIII aproximadamente, pero a caballo entre el Emirato dependiente e independiente, y en gris las que son indudablemente del independiente. Esto nos permite obtener un modelo monetario para la ciudad emeritense en los siglos VIII, IX e inicios del X, es decir, toda la etapa emiral,
que podremos comparar con otros yacimientos de la península ibérica que se han excavado también con metodología arqueológica, como por ejemplo Sacunda en Córdoba, Vega Baja en Toledo y Tolmo de Minateda en Albacete. Y que creemos que, bueno, como ha comentado Fátima, va relacionado directamente con el tipo de población que vivía en esos territorios en los años posteriores a la conquista islámica, la conquista omeya, y por tanto, con el tipo de conquista, porque creemos que estos tres hechos están relacionados. Es decir, si se mantiene una conquista por pacto o en la que existe un pacto de capitulación, favorece la permanencia de población en el territorio, y una conquista violenta o con cierto carácter violento tiende más a favorecer una ruptura en el poblamiento. Entonces, esto es un poco toda la teoría. No me da tiempo a extenderme mucho en ello, pero simplemente diré que este modelo se asemeja mucho al de Sacunda, que tiene cronologías similares, y difiere mucho de Vega Baja, que tiene una cronología de cierre mucho más moderna, es mucho más antigua, y Tolmo, que es totalmente diferente. Tolmo es un caso totalmente extraño. Y bueno, ya para finalizar, también los bronces romanos. Bueno, pues eso, también hemos encontrado bronces romanos en contexto arqueológico emiral, en Mérida, concretamente en dos necrópolis, la 8122 y la 8033. En la 8122 encontramos una moneda bajo la cabeza del individuo que tenéis en imagen, no enterrada debajo, sino debajo de la cabeza, por lo que creemos que podría tratarse de un depósito primario, es decir, que fue colocada ahí intencionadamente o vinculada a su cuerpo de alguna forma y acabó ahí por la descomposición de los restos. Es el individuo que tenéis en verde abajo en la planimetría. Y en la necrópolis 8033, pues 3 individuos, también marcados en verde, con monedas con diferentes asociaciones a su cuerpo. Y entre ellas, una de las monedas era ese bronce romano que tenemos en imagen, fragmentado por la mitad. Esto, pues eso, nos estaría indicando también una mezcla de poblaciones que vienen de tradiciones culturales y religiosas diferentes y que conviven en la Mérida emiral, pues durante... Esto creo que era sería a finales del Emirato Independiente, inicios del siglo X. Así que, bueno, pues con esto es todo. Lo he copiado la última imagen a Fátima, me hace muy original, así que nada, muchas gracias. Hola otra vez. Bueno, pues en este caso lo que vamos a presentar es una pequeña colección de moneda islámica que procede de la provincia de Valencia. La aparición de este pequeño conjunto son en total 10 monedas, son 10 dirhams. Se produjo a final del siglo XIX, principios del siglo XX. Por desgracia, claro, debido a lo dilatado del tiempo del hallazgo, pues no conocemos las circunstancias exactas ni el lugar exacto, lo único que sabemos es que procede de la provincia de Valencia. Digamos, este conjunto, digamos, esta colección se compone, digamos, de tres hallazgos diferentes que, por un lado, aparecieron 2 hallazgos aislados. Lo primero que apareció fue un dirham emiral, así que como se puede ver la pieza está repicada, presenta una conservación un poquito deficiente, aunque parece que se puede leer una fecha del 237 de la Égira. Y la segunda pieza también es un hallazgo aislado, descontextualizado respecto al otro, y poco se puede decir, ya pueden ver que es un dirham almohade, sin ceca, sin fecha, con lo cual podemos apuntar poco de ello. El tercero de los hallazgos que componen esta colección, seguramente, bueno, sin duda es el más interesante, es un conjunto de 8 dirhams de época califal, con una fecha de inicio del 331, una fecha de cierre del 399 de la Égira. Como pueden comprobar, pues eso, las piezas, pueden ver un poquito en la gráfica que tienen ahí, principalmente son piezas de Abderramán III, 3 de Al-Hakam II, una de Hisan II y una última pieza de Muhammad II. En lo que se refiere al porcentaje de cecas representadas en el conjunto, la ceca de Medina Zara supone, voy a mirar la chuleta, un total de un 62,5% del total, con respecto a la ceca al-Ándalus, que sería un 37,5%. Como pueden comprobar, pues solamente son las 2 únicas cecas que tenemos representadas, no tenemos cecas extrapeninsulares, califales, tipo Fez o Nakur, etc. Y tampoco tenemos representación de moneda foránea, digamos, moneda fatimí, que sí que suele ser habitual en este tipo de conjuntos, sobre todo en la zona de Sharq al-Ándalus, que tampoco, por lo menos en el conjunto, no ha aparecido.
El número de ejemplares representados por califas, lo pueden ver también ahí, ya lo he comentado anteriormente, el mayor porcentaje lo representan Abderramán III y Al-Hakam II, con prácticamente, bueno, sí, son 6 piezas de 8 y un ejemplar de Hisham, otro más de Muhammad II. Esto llama bastante la atención, porque normalmente lo más lógico es que las piezas que se acercan un poquito más a, digamos, al cierre del conjunto deben ser generalmente las más numerosas, por lo cual nosotros entendemos que posiblemente este conjunto debió ser en origen posiblemente algo mayor. Posiblemente se repartió, se dispersó, no sabemos. En lo que se refiere al estudio propiamente dicho de los dirhams, podemos ver un poquito que no contiene moneda fraccionada, la moneda está completa. Sí que tenemos algunas alteraciones, algunas manipulaciones, las pueden, si consigo encontrar el puntero, ahí está. Ahí lo tienen, en el dirham número 1 tenemos un recorte, un pequeño recorte, lo pueden ver ahí. Parece que está hecho con un golpe de cizalla, aquí, otro golpe aquí, y posiblemente, posteriormente, se fue arrancado el fragmento. Eso que ha dejado una huella, una hoja saltada en un lateral y una grieta que no se aprecia bien en la imagen, pero que recorre toda la pieza de un lado a otro. La segunda pieza en la que se puede ver una pequeña manipulación es el ejemplar, a ver si lo veo por aquí, es el número 4, eso es, ahí, se ve un poquito mal, que tiene un pequeño golpe de cizalla, no llega realmente a partirla, pero tiene esa pequeña manipulación. Y luego lo que sí tenemos es manipulación en forma de perforaciones. Tenemos dos tipologías diferentes. Tenemos por un lado, perforaciones circulares y perforaciones de sección rectangular. En este caso, pues podemos comprobar que ahí, en ese lateral, ha saltado el lateral y se ha roto una parte de... Realmente entiendo que debe ser parte del uso de la pieza lo que ha motivado esa falta de metal, no, a diferencia de aquí, que sí que parece un corte más premeditado. Este tipo de perforaciones, en fin, ha sido estudiada por Alberto Canto y Fátima Martín Escudero en el Mascucat, en el conjunto del Museo de Córdoba, y llegan a la conclusión de que posiblemente este tipo de perforaciones o manipulaciones seguramente son utilizadas para el transporte, para la copia de las piezas, para que vayan de manera conjunta y no se pierdan, digamos, ¿no? Muchas veces atadas al cinto o al cuerpo, etc. Respecto a la metrología de las piezas, podemos ver un poquito, si vamos un poquito hacia atrás, la metrología de las piezas, si nos fijamos en los 3 ejemplares de Abderramán III, que son estos 3, podemos ver que la metrología, sobre todo en el dirham número 2 y el dirham número 3, se ajusta bastante bien al dirham ya, digamos, a partir del periodo Qasimí, hasta época de Muhammad, como prefecto de Ceka, que anda entre los 2,70 y los 2,90 aproximadamente de peso. Sin embargo, esta pieza, la pieza número 1, tiene un peso bastante bajo. Hemos comentado anteriormente que, bueno, la pieza tiene 2 faltas de metal, pero esas 2 faltas de metal no justifican esta falta de prácticamente más de 1 gramo de peso. Este tema de los dirham de bajo peso también ha sido estudiado por Canto, Jablowska y Martín Escudero en el trabajo del Parque Cruz del Conde, y ellos llegan a la conclusión un poquito de que posiblemente estas piezas muy probablemente lo que forman parte de algún tipo de manipulación directamente en la propia casa de la moneda, ¿no? Posiblemente hay algún tipo de... porque otra opción sería algún tipo de emisión especial, pero una emisión especial de bajo peso tiene poco sentido realmente. Entonces, posiblemente ese tipo de manipulaciones, posiblemente la lámina que vería de metal, posiblemente un poquito más fina, y eso provoca una pérdida de peso total en lo que es el volumen de las piezas. Este tipo de hallazgo, como hemos comentado, procede de la provincia de Valencia. La provincia de Valencia ha sido perfectamente estudiada por Carolina Domenech en distintos estudios, y para el periodo califal ella apunta en 9 hallazgos: Font de la Beca, Las Suertes, Los Villares, Lerca, en fin. Los tesoros, digamos, los conjuntos monetarios más numerosos en este caso son Font de la Beca, que tiene un total de 164 piezas, 80 del califato fatimí. Los Villares, con 25 dirhams, de los cuales 78 son fragmentos. Lerca, con más de un centenar de piezas, todas ellas de Abderramán III. El casco urbano de Elche, en el cual se conservan unas 175, de las cuales 146 son también moneda fatimí. Y Finca La Marquesa de Almoradí, en el cual también se conservan 246 ejemplares, de los cuales una gran parte también son monedas fatimíes. Digamos, hallazgos de menor entidad, también
En la Comunidad Valenciana serían pues la partida de Achabanes, en este caso también con 25 piezas, de las 40 que representaban el conjunto, se conservan 25. Las Suertes también, con 50, de las cuales 8 también pertenecen al Califato Fatimí. Benferri, en el cual son 7 ejemplares, con una cronología muy similar, ahora lo veremos. Y Monóvar, con 4 ejemplares. Como conclusiones, se puede comentar lo que hemos comentado anteriormente, la ausencia de moneda califal de cecas extrapeninsulares y de acuñaciones del Califato Fatimí. Como hemos visto un poquito en la representación de conjuntos, es bastante habitual que aparezcan monedas extrapeninsulares de cecas, digamos, califales fuera de la península ibérica, o en este caso también moneda del Califato Fatimí. Esto, en principio, en este conjunto no lo tenemos, lo cual, sinceramente, llama bastante la atención. Tampoco aparecen dirham fragmentados, que suele también ser bastante habitual a este tipo de conjuntos en época califal. Lo que hemos comentado anteriormente, hay una presencia mayoritaria de dirhams de Abderramán III al Hakan II, es decir, los que, digamos, inician el conjunto, lo cual es bastante extraño, ¿no? Realmente, generalmente, las piezas que suelen estar más cercanas al cierre suelen ser las más habituales, más comunes, sobre todo si tenemos en cuenta que Hisan II y Muhammad II acuñan muchísimo más. Las acuñaciones son mucho más numerosas, con lo cual llaman muchísimo más la atención en este caso. Por eso nosotros consideramos que posiblemente este conjunto, debido a la antigüedad que tiene y las escasas referencias que tenemos de él, posiblemente debió ser bastante mayor. Respecto a las características de este conjunto, de los diferentes que hemos enumerado anteriormente, al que más se parece es al de Benferri, que lo tienen ahí, que tiene un total de, también igual, son 7 piezas en este caso, con una cronología del 331 al 401, o sea, muy similar también en lo que se refiere a las circunstancias del hallazgo, también muy antiguo, y al conocimiento, digamos, que tenemos del mismo, que también es bastante escaso. Y respecto a si es una ocultación o una pérdida casual, pues debido a la falta de datos que tenemos, pues es difícil, ¿no?, de precisar, seguramente por la tipología que tiene, una horquilla cronológica bastante amplia, de 68 años, con piezas completas. Seguramente esto pertenece más a una ocultación. En principio, con los datos que tenemos, debería ser algo de carácter doméstico, seguramente, más que de un monedero personal, ¿no?, porque ahí sí que sería más lógico encontrar pues, más fragmentos de dirham, más piezas un poquito más contemporáneas, con lo cual puede ser algún tipo de acumulación de distintos años durante bastante tiempo. Y poco más con ello, rematamos con ello y muchísimas gracias por su atención. Voy a cambiar un poquito de época. Sí, durante y sobre todo después de la Revolución Industrial fueron apareciendo una serie de coleccionismos populares que se fueron añadiendo a los coleccionismos elitistas de siglos pasados. Principalmente eran objetos de bajo precio y fáciles de conseguir por una población que tenía, bueno, y además tenían un contenido, estos objetos, un contenido cultural bastante importante, que saciaba la curiosidad de una población que recibía una formación básica tanto precaria en aquel momento. Cromos, viejos libros, sellos, documentos. El más popular de todos ellos fue el sello de correos. Claro, también fue apoyado por las instituciones públicas porque era un complemento a esa formación un tanto excesivamente básica que había en ese momento. Entonces, empezaron a aparecer una serie de publicaciones ya en el siglo, finales del siglo XIX. También fueron apareciendo unas asociaciones filatélicas, justo también en esa misma época. Pero como consolidación de este coleccionismo aparecieron los primeros comercios filatélicos.
en todas las poblaciones prácticamente de la geografía española. Estos son unas propagandas que aparecían en las publicaciones de la época. Estamos hablando concretamente de principios del siglo XX. Pero en las exposiciones filatélicas, las primeras que hubieron en el siglo XX, nos tenemos que remontar al año 1908, al primer Congreso Filatélico Español que se realizó en Valencia. Y en el 1930, la Exposición Filatélica Nacional de Barcelona asiste Alfonso XIII, que participa activamente en todos los actos. En cuanto a la numismática, también tenemos publicaciones ya a finales publicaciones serias, a final del siglo XIX, y unos primeros comercios numismáticos. El primero, parece ser, que hubo, fue en Barcelona en 1854. Los tímidos y discretos mercadillos, tanto filatélicos como numismáticos, comenzaron como bolsas filatélicas, que eran puntos de encuentro entre coleccionistas totalmente improvisados, que acabaron constituyendo los mercadillos que incluso hasta hoy día podemos contar con su existencia. En todo este cambio de siglo, aún la filatelia era un conocimiento muy popular, y en esta época estaba presente en todos los estratos sociales, como se puede comprobar. Pero la numismática tenía una repercusión social mucho menor que la filatelia y aún era mayormente elitista. En ese contexto aparece un grupo de entusiastas organizados en un comité que presenta unos estatutos de una sociedad en el registro civil, el 17 de octubre de 1924. Fueron aprobados y el 28 de diciembre de 1924 se convoca una reunión de los socios participantes, donde se redacta el acta fundacional y se constituye la primera junta directiva. En ese momento, el número de socios eran 103 en total, 13 de la sección filatélica, que suponía un 12% de todos los socios. ¿Qué ofrecía las distintas secciones del círculo numismático? En primer lugar, tenía una serie de tertulias y organización de eventos, incluso ya fuera del ámbito numismático, y donde destacan las bolsas numismática y filatélica, que era espontáneo, como un mercadillo, pero también tenían una serie de intercambios organizados y estructurados dentro de la asociación. Como es 5 minutos, vale. Bien, iré entonces muy rápido. Estos son los expositores, tanto para la filatelia como para la numismática. En 1952 crece el número, se integra dentro de la sociedad de la ciudad, y vemos que, aunque crecen también los numismáticos, se mantiene un tanto por ciento relativamente bajo. Estaba organizada las dos secciones con su propia junta, pero además tenía una serie de comisiones que iban desde la organización de las subastas, la clasificación y valoraciones, tenían unos señores específicamente para dar ese servicio, exposiciones y divulgación numismática.
biblioteca y archivo. Estos son unos anuncios donde el Círculo ofrecía esa serie de servicios, uno de los años 30 y otro de los años 70. Bien, ¿cómo estaba organizada? Bien, estaba en 1996 y ya tenemos un 36% de socios numismáticos y una crecida enorme de socios. Esta es la distribución de ese año en las ciudades, o sea, las poblaciones, 118 en Cataluña, 117 en el resto de España y en el resto de continentes. Estaban también organizadas en delegaciones. Estas son las delegaciones con sede social, estatutos, junta directiva propia y 6 en los barrios de la propia ciudad y en 28 poblaciones, algunas de ellas incluso en Huesca y en Mallorca principalmente. Estos son ejemplos de logotipos de cada una de ellas y estos son los boletines que hacían periódicamente estas delegaciones. En cuanto a toda la cantidad de... ¿Perdón? En cuanto a la cantidad de actividades que hicieron estos socios, no solamente por la cantidad, sino también por la calidad de sus socios participantes. Muchos de ellos grandes estudiosos de la numismática académica. Las exposiciones eran organizadas bien por las dos secciones, organizadas por la sección numismática. Estos son los carteles que hacían, incluso en la Feria Oficial Internacional de Barcelona, con varios idiomas expresados en ello. Las exposiciones tenían un reglamento, una serie de normas, una publicación e incluso una serie de premios. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el presidente del Círculo otorgando diplomas y otorgando diplomas. Otorgando diplomas y trofeos. Incluso había secciones infantiles para jóvenes y niños. Incluso a veces se otorgaban medallas a los socios que participaban con sus piezas en la exposición, como es el caso de esta exposición. Pero también participaban en otras exposiciones organizadas por diferentes organismos y aquí están los diplomas que lo acreditaban. Las emisiones de medallas pues tienen unas conjuntas, como puede ser la Feria de Muestras, tenían también reconocimiento a la antigüedad, y después las emisiones de Sant Jordi, que no todos fueron de Sant Jordi, pero que ahí tenéis los datos de cada año, eran anuales estas dos series. Y luego pues también hay emisiones de la sección numismática, como son todas las misceláneas que yo le he denominado como la primera exposición de la mujer en la numismática y filatelia y conmemoraciones incluso de sus aniversarios. En las emisiones de la sección numismática están las del Convenio Numerario Hispánico, son 19 de ellas, que aquí tenemos una muestra de 4, desde la España antigua hasta Carlos VII pretendiente. Otra de numismáticos ilustres, que todos ellos los conocemos perfectamente, con diferentes grabadores de mucha fama en ese momento. En cuanto a las publicaciones, pues son una serie de boletines, algunos los hemos visto ya antes y otros que editaron la sección
filatélica y otros la sección numismática. El acta numismática, en 1980, el número 11 fue cedido al Institut d'Estudis Catalans, que se sigue editando y con una aceptación muy importante dentro del mundo de la numismática. Y los otros dos son las revistas que continuaron al acta numismática dentro del círculo. En cuanto a libros, tenemos una serie de ellos, sobre todo en la década de los años 50, también hay un ejemplo en los años 70 y las subastas públicas que también se han editado y que han sido y siguen siendo unos elementos de consulta para ciertas épocas. A partir ya de los años 80 se ve un descenso que es común a otras entidades culturales, por desgracia, alimentado pues, por todo el avance científico y tecnológico que ha hecho una oferta digital y cultural y de entretenimiento muy grande que desvía la atención, sobre todo de la gente más joven, hacia otras áreas del coleccionismo y no del coleccionismo. Y el acceso a Internet, como estamos todos habituados, pues también ha disminuido el interés por la consulta de bibliotecas, al menos por una parte de la población. Otros tipos de coleccionismo totalmente diferentes que lo que hacen es distraer la atención, sobre todo de los más jóvenes, hacia otros aspectos culturales. Y luego todo lo que es la incerteza social pues también ha hecho que varíen una serie de parámetros que influyen en el coleccionismo. El producto de todo ello, y agravado por la burbuja filatélica, en 2017 se disuelve la sección filatélica, por desgracia. Pero la sección numismática se mantiene e incluso acepta a más socios. En el 2023 se crean unas nuevas bases que lo que recogen es la promoción de las señas de identidad, que las tenéis ahí, impulsar el coleccionismo, situar la numismática en el lugar que le corresponde como ciencia autónoma y ser una referencia. ¿Cómo? Pues la inversión en las nuevas tecnologías, sobre todo enfocadas a la gente más joven, pero sin olvidar la divulgación también en papel, congresos, otros medios, y luego la colaboración con las instituciones sociales y académicas al 100% y sin ninguna reserva. Y luego conseguir llamar la atención a las administraciones y de particulares para mantener esa eficiencia y ese servicio social que hace 100 años que se ha ofrecido y espero que dure otros 100 años más. Pues lo que como vamos viendo el tema, vamos a hacer como mucho. A ver, ¿tenemos una hora concreta para salir? No. Vale, pues entonces... Vale. Vale. Sí, a lo mejor no da para tanto. Bueno. Vale, la organización nos dice que, aunque tengamos muchas ganas de debatir, nos moderemos, ¿vale? Yo creo que, bueno, dada la naturaleza de las comunicaciones, podemos agruparlo como en tres. Una en la que se susciten los temas sobre los pueblos germánicos o migraciones, otra teniendo en cuenta los feluses y el proceso de conquista, y la tercera, pues sobre asociacionismo, que no me sale nunca decir esta palabra. Entonces, sobre las dos primeras comunicaciones de Pablo Núñez y de Rubén Lot y Álvaro sobre suevos y visigodos, ahí tenemos... Aquí grita que no da para más. Bueno, no tenemos micrófono, ¿no? ¿O sí? ¿Sí hay?
¿Y era? Sobre el Themis falso, quería saber si habéis hecho algún tipo de análisis metalográfico de la composición. ¿La base es cobriza? ¿La base es plateada? No conserva prácticamente nada, está prácticamente... perdón. Está prácticamente perdida, entonces no tenemos prácticamente nada de ella y sí que se ve claramente que lo que es el alma central es cobre, eso es. Pero análisis metalográficos a día de hoy todavía no se han podido hacer. ¿Alguien más? Que si no me lanzo yo. Y ya sabéis que esto tiene unas consecuencias. No, yo solo quería decir la parte de la falsificación que ha salido también en los dos casos. Una porque asociabas determinadas condiciones a que sea un falso y tú porque te hacía gracia también, o sea, las barbaridades que se les hace a los falsificadores. Es que es normal. O sea, la falsificación es un delito gravísimo para el Estado, es alta traición y hasta principios del siglo XIX en el papel moneda se pone pena de muerte al falsificador. No los mataban ya en aquella época, pero les hacían todo tipo de perradas, aparte de incautar los bienes a la familia y, vamos, era... O sea, que no es llamativo que le cortaran la mano. Cosas peores les harían. Y luego, bueno, una cosa ya también teniendo en cuenta la cantidad de falsificaciones del siglo XIX y del siglo XX que pululan en cuanto a monedas, sobre todo visigoda y demás, en la actualidad se tiende a fiarse casi exclusivamente de lo que aparece en contextos o que son hallazgos casuales pero bien certificados, ante el peligro de tomar por auténticas cosas que no lo son y que pueden pues, tergiversar la investigación. Pues nada, superado este momento, vamos a la parte de feluses, procesos de conquista. Allá voy. Bueno, a quien le voy a dar es un miembro del proyecto, o sea que tendrá algo interesante que decir. Un poco interesante. Es dirigida a Fátima Martínez. Usa un término que es muy común, conquista islámica, y se usa continuamente en Portugal y en España y algo en Francia, y que en sí lleva un prejuicio profundo, aunque no sea consciente. No existe ninguna conquista de todos los imperios que se clasifique por su religión. La conquista mongol no es la shamanista, ni la conquista del norte de América es anglicana, etcétera, etcétera. Y lo importante es que ninguna de las crónicas de la época de la conquista árabe habla de religión. Todas las latinas, las coptas, la maronita, ¿cómo se llama? La importante de las crónicas arameas que nadie está usando, que son importantísimas, los ven como liberadores porque les quitan de encima el prejuicio bizantino de su cristianismo y ni siquiera la nuestra de la península 754 jamás habla de la religión de los conquistadores, habla siempre de su etnicidad, arabum. Y en el mundo anglosajón, el gran escrito de Kennedy lo llama The Great Arab Conquest. Y como eso lleva un prejuicio, aunque no es consciente, mucha gente, algunas veces sí, pero otras veces simplemente es por uso. Debía de haber una modificación en eso, porque es una excepción que me parece bastante, lo voy a decir sinceramente, estúpida. Tienes razón que a veces utilizamos palabras como sinónimos cuando realmente el significado no es exactamente el mismo. Sí. Quizás sería más correcto decir conquista omeya, que es el poder que se supone que hay detrás, aunque Tariq venga a su bola, pero después los que vienen detrás vienen... ¿Qué? ¿Es poético? Pues nada, nos grabaremos en la mente todos, venga, conquista omeya. Es imposible de cambiar eso. Sí, es posible. Cuando ya cala en la tradición, hay muchas cosas en numismática que cuando ya un nombre cala durante muchísimos años, por mucho que el especialista diga no, va a seguir llamándose así. Y ahí también ocurre una cosa, y es que entre nosotros nos entendemos y sabemos lo que es conquista omeya, pero los que tenemos que escribir textos de tipo más genérico en museos y demás, hay que aquilatar mucho el lenguaje que usas para que sea científicamente correcto
pero te entiendan. Entonces, hay veces que cambiar determinadas cosas es verdad que no es tan fácil, pero que es verdad. O sea, bueno, Fátima, hay una pregunta, simple curiosidad, supongo. ¿Hay tesorillos mixtos? Es decir, hay me refiero en cuanto a mixtos, sí sé que hay, por ejemplo, de oro y plata, piezas de oro y plata, pero ¿hay algún tesorillo que tenga plata y feluses? Tesorillos mixtos hasta después del califato no hay. No hay oro y plata. Hay de época califa, hay uno, creo, Sí, pero que tengan feluses y dirhems. Como has dicho, hay oro y plata. De oro y plata no hay. No hay conjuntos, no hay ocultaciones. Es profeso de oro y plata hasta época taifa, que hay un ejemplar, creo recordar, ¿vale? De plata y bronce, o sea, dirhams y feluses, no hay. Pero de los cuatro ejemplos que he puesto, que historiográficamente se habían publicado como uno que aparece en la zona de Extremadura, después te digo el nombre concreto, pero vamos, va a salir publicado, que la autora que lo publica, es que es difícil asignarlo como un conjunto cerrado. Por eso he dicho, habría que hacer una revisión, habría que ver los contextos arqueológicos en realidad no están apareciendo, porque son 4 dirhams por un lado y 2 feluses por otro, que no tienen conexión cronológica. Es verdad que el felus se mantiene mucho en circulación, pero tal y como lo publica, ella en el título pone tesorillo, pero da la sensación de que en la misma excavación, en un sitio aparecen unos feluses, en otro aparecen unos dirham, ni tan siquiera que apareciesen los dirham juntos y los feluses juntos, sino que aparecieron y que lo publicó con una nomenclatura errónea que sería tesorillo, que nos da a los demás a pensar que eso se ha ocultado junto con una funcionalidad. Pero es el único ejemplo, ya digo que yo lo pongo, ese sí que lo pongo en cuarentena. Igual que he dicho, habría que revisar, que por desgracia no tenemos los contextos, pero podríamos pensar que quizá alguno de los otros sí que sean tesorillos, es decir, ocultaciones, es profeso de un conjunto. Yo ese lo pongo mucho, mucho en cuarentena. O sea, te diría que no, a día de hoy. Buenas, yo querría felicitar a todos los ponentes por las charlas que acabamos de ver y comentarle a Daniel y al grupo de Islámico una cosilla arqueológica muy rápida. Habláis cuando son monedas que tienen punto, entiendo que son encontradas por detectoristas aficionados o gente de la población, habláis de que les falta contexto arqueológico, pero para mí esas monedas, o incluso el tesorillo que ha presentado Rubén de Valencia, eso tiene un contexto arqueológico. Lo que no tiene es un contexto estratigráfico en el que podamos decir que esta moneda sale con este tipo de cerámica, que sale con este tipo de estructuras. Entonces, para mí, una pieza, aunque sea de prospección legal o ilegal con detector de metales, ya tiene un cierto contexto arqueológico que luego se puede reusar. Y sobre la presencia de monedas romanas en tumbas andalusíes, quería comentarte que publicamos el año pasado en Acta una moneda de Tiberio de Caesar Augusta en una tumba del siglo 8-10 en la necrópolis de Tauste, que está muy cerca, está en Aragón, pero está muy cerca de Navarra. Lo que pasa que lo que primero interpretamos como una moneda que estaba en circulación, lo tuvimos que reformular debido al hallazgo no solo en esa tumba, sino en casi la totalidad de las tumbas, de que la cubierta de estas tumbas estaba hecha de adobes. Entonces, entre los adobes nos iba saliendo terra sigilata, cerámica de la Edad del Bronce, elementos que eran muy anteriores a la época andalusí. Entonces, interpretamos que cuando cogieron las arcillas del río, quedó fosilizada en un adobe una moneda romana y cayó allí de casualidad, o sea que no era intencional su depósito, solo esto. Antes de pasarte a ti. Sí, pero es que yo también voy por alusión y ahora ya os lo paso del todo. Esto es una cuestión que iba a sacar después porque ha sido transversal. Como se han mencionado, colecciones privadas, efectivamente, y bueno, también por el coleccionismo de las asociaciones
Yo sí quería decir, porque lo recuerdo siempre, que en la actualidad, desde el año 85, cualquier hallazgo monetario casual es un hallazgo arqueológico que debe comunicarse y entregarse a la comunidad competente. Y esto lo digo porque, desgraciadamente, sigue habiendo mucho expolio, mucho detectorismo, de turismo o también por razones comerciales para ganar dinero a costa de todos, y que lo que antes parecía normal ahora ya no puede serlo. Entonces, lo primero es no tener en cuenta esos datos, que no solamente es que carezcan de contexto estratigráfico, es que no se puede dar por bueno ni que tengan un contexto arqueológico. Entre otras cosas porque muchas veces mienten. Entonces, no es fiable en absoluto y es hacer el juego también a todas estas personas que, por un lado, piensan algunos equivocadamente que están rescatando la historia y, por otros, juegan con todos nosotros blanqueando las piezas para venderlas en el mercado. Y ya me he desplayado. Y ahora ya vengo para acá. Respecto a primero... Sí, vale. Respecto a las monedas en contexto funerario, estoy de acuerdo con... Bueno, precisamente me surgió la misma duda cuando estaba leyendo cuando estaba leyendo las memorias, porque en la Necrópolis 8122, que es la moneda que he dicho que apareció bajo la cabeza del individuo, claro, yo dije, ha podido caer... de hecho, en el relleno de las fosas aparecían muchas más monedas, pero lo indicaban específicamente las memorias. Aparece en el relleno de la fosa. En este caso tuve dudas porque aparecía debajo de la cabeza y me parecía muy curioso que, o sea, no estaba enterrada debajo, también me aseguré de eso, no estaba en el nivel inferior en el que se había excavado la fosa, estaba debajo de la cabeza. Y me pareció difícil, se puede rebatir evidentemente, que viniendo del relleno acabase debajo de la cabeza. Tendría que haberse removido y no había muestras de que el cuerpo hubiese sido removido posteriormente por un corte de otra fosa o lo que fuese. Entonces, por eso creo que puede tratarse de una moneda ubicada con bastante seguridad, pero estoy de acuerdo totalmente que sí, en los rellenos aparecen monedas y luego en las otras tres de la Necrópolis 8033, en las memorias indicaban específicamente que estaban asociadas al cuerpo. Entonces, claro, ahí te fías del informe arqueológico que, bueno, viniendo del consorcio yo creo que es bastante fiable, aunque trabajan contra las presiones que evidentemente les imponen las obras y todo, suelen ser muy metódicos con todo. Y además repiten, los autores de las memorias repiten en muchas, o sea, son un equipo de 10 personas o algo así, entonces, bueno. Por eso estos casos sí que los he sacado, pero bueno, evidentemente hay otros que hemos descartado porque no está claro que la moneda realmente esté intencionadamente depositada ahí. Y te paso para... Vale. Bueno, bueno, pues lo habíamos dicho nosotros en el... no podemos dar por válido una información que no viene de un informe arqueológico llevado a cabo por un especialista. Entonces, y con unos permisos, es decir, ya lo hemos dicho, se ha dicho muchas veces a lo largo de todo el Congreso, hay unas normas, hay unas leyes y hay que cumplirlas. Y como ha dicho Paloma, hay veces que la información que nos están dando, por ejemplo, en Écija, sabíamos que era... Bueno, sabíamos. O sea, yo no estaba con el señor localizándolo, con lo cual no puedo poner la mano en el fuego, pero o sea, no había razón de ser para que nos mintiese, ¿vale? Con tanto detalle como iba, porque él lo había, Teresa ha visto las piezas también cuando estuvimos, y lo tenía todo perfectamente documentado, cada pieza, cada tal, o sea, tiene alma de documentalista ese señor. Entonces, ahí podemos decir, han aparecido en este cortijo, han aparecido en este otro, pero las que nos están dando contextos cerrados, arqueológicos, hechos por unos especialistas que tienen una formación específica, son las que hemos presentado como que aparecen en Plaza de España. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que es muy interesante el caso que has dicho, que has publicado, pero sí que tenemos constancia de que los bronces tardorromanos están circulando durante el Emirato dependiente y durante el Emirato independiente en muchos yacimientos. Los tenemos en Tolmo de Minatea y en yacimientos donde no se puede poner en duda la profesionalidad y el buen hacer de los arqueólogos. Tolmo de Minatea, Sacunda, Vega Baja, muy poquito, pero alguno hay, creo recordar. Es decir, sabemos que continúan. En el conjunto lo tenemos. La tumba, pues puede ser o no puede ser. Antes de pasártelo,
Precisamente. A ver, este es el señor, y a mí, que me vengo arriba. Este señor puede tener alma de documentalista y puede ser una bellísima persona y puede tener toda, pero no se nos puede olvidar que, aunque haya gente o se nos escape el propio vocabulario, como pasaba con lo de la conquista omeya, que lo llame prospección, a lo que hacen no es una prospección, es ilegal, son actos ilegales. Entonces, este señor igual él no es consciente, pero nosotros sí debemos ser conscientes, efectivamente. Esa es la cosa. Bueno, ahora te dejo. Bueno, un poco en referencia al tema de Écija, es que justo Écija, pues en casualidad, entre otras que hemos trabajado, pues estábamos Fátima y yo, y también hay que entender cuál es el contexto de Écija. Que bueno, ahí el tema de los detectoristas, piteros, tal, bueno, pues es casi una segunda economía. Entonces, bueno, de hecho, el poner, como dice Fátima a veces, en cuarentena esta información, ya viene directamente cómo se presenta esta información. Este es el cauce, la estamos dando por válida, pero este es el cauce, ¿no? Y luego, un poco en referencia a el tema de contexto estratigráfico, me voy ya a la metodología que hemos seguido, bueno, yo es que participo en el proyecto también, que hemos seguido en todo el proyecto. Es que no nos hemos ido a anuarios arqueológicos, arqueocuscas, etc. Es que no hemos ido a los informes de excavación. Y cada pieza está relacionada en qué unidad, no hemos hecho matriz, no te puedo decir cuántas, organizando cosas que vivimos incongruentes, no sé qué, y está totalmente registrado todo el tipo de material que hay, de todo tipo, en las fases. Y hasta en unidad estratigráfica, lo de arriba, lo de abajo, lo que corta y lo que no corta. El tema de Mérida, el artículo que hay publicado, fue una locura. Y luego, para el tema de, sobre todo, de enterramientos y tal, yo soy muy purista para eso. He excavado necrópolis bastantes. Bueno, Raúl sabe. Es una de las cosas a las que me dedico. Y soy bastante especialista con eso. Entonces, quiero decir, en ese sentido pasa que aquí la comunicación, bueno, pues nos dedicamos o exponemos lo que hay. Pero en la metodología que hay detrás del trabajo, te puedo asegurar que tenemos muchísima información y ha sido muy meticulosa desde el punto de vista arqueológico y estratigráfico. A ver, lo que has planteado es una cosa que nos pasa mucho a la gente que nos dedicamos a la moneda, y es que el excavador considera que nosotros les clasificamos las monedas y ahí acaba nuestro trabajo. Pero si se hace bien, no es así, sino que se puede hacer, por ejemplo, una publicación de la excavación teniendo en cuenta todos los materiales. Entonces, nosotros siempre nos quejamos mucho que luego hay 60 láminas de bordes y un estudio exhaustivo de las procedencias de las cerámicas, y cuando aparece la parte de las monedas te aparece Vespasiano. Ya está, ya tenemos una fecha, ¿no? Y con eso, no vamos a ver, la moneda tiene un uso. Y eso es importante también ponerlo en situación, y para eso nosotros tenemos que conocer, como dice Teresa, tenemos que conocer el contexto completo. O sea, que al final la famosa multidisciplinaridad es que todos tengamos acceso a la misma información, porque eso es lo que va a dar unas perspectivas que se crucen y que ayuden tanto al que tiene que hacer la memoria general, digamos, que va a tener el contexto completo, como el que está aportando los datos también en función, y te va a dar unas explicaciones que a lo mejor de otra manera no vas a tener. Porque no solamente esta es la moneda que aparece aquí, sino lo que estabais diciendo. O sea, y lo de las reacuñaciones, por ejemplo, vamos, lo del uso de la moneda tardorromana en contextos muy tardíos está muy, muy atestiguado, incluso a partir de reacuñaciones. O sea, moneda islámica que se acuña sobre moneda tardorromana. Y existen piezas, quiero decir. ¿Me había dejado alguien porque lo he secuestrado? Pero vamos, era redondar sobre lo que acaba de decir Paloma. Lo bueno de la multidisciplinariedad, de verdad, yo insisto mucho, de nada sirve que como numismatas veamos la moneda y digamos así que bonita, en anverso tiene esto, en reverso tiene esto. No, de verdad. Eso yo creo que ya está superado y que tenemos que ir a algo más. Y eso lo da la interdisciplinariedad. Nosotros tenemos la suerte en el proyecto de que hay historiadores, hay filólogos,
Hay numismatas la gran mayoría, hay arqueólogos, hay epigrafistas y todos aportan. Y si estamos haciendo una interpretación, y muchos tenemos formación arqueológica y numismática, pero si estamos viendo una interpretación de un informe arqueológico, pues si yo tengo una duda, llamo al arqueólogo, al que hay en el proyecto arqueólogo, y él me sabe interpretar mucho mejor que lo que yo voy a poder, la información que yo voy a poder extraer. ¿Vale? Claro, es trabajar en conjunto, pero si es que, no sé, es que esa es la vida, ¿no? Claro. Yo creo que eso lo tenemos nosotros más superado que muchas de las personas que hacen, pues con prisas y demás, excavaciones sobre todo de urgencia. Cuando son excavaciones planificadas es diferente, pero hay otro tipo de yacimientos pues que no se tratan igual y ahí, claro. Pero bueno, antes de dar las gracias a todos y cerrar, si Fátima me permite, yo quería hacer... ¡Ay, madre! Bueno, quería hacer una mención a una persona que no está aquí y que es Paula Grañeda, que es la investigadora del proyecto, que es mi compañera en el Departamento de Numismática y que la colección, ese trabajo que es tan difícil de ver de puertas para adentro porque no se aprecia, pues ¿cuántos feluses tenemos? 300 y pico, 400 me parece. Claro. Claro, ese es el trabajo que se ha hecho desde dentro del museo y que ha hecho concretamente ella, que es la especialista en andalusí. Sí, o sea que, a ver, cuando estos proyectos parece que el museo no pone nada y que ya es que va alguien y se lo hace todo. No, se pone. Y se pone un esfuerzo interno que es muy complicado de transmitir. Y ya lo que digas, nos vamos. Sí, era eso, no quería dejar atrás. Para aprovechar, preguntar a Ricard un poco sobre la última parte de la exposición. Las asociaciones presentaban un panorama bastante oscuro y quería preguntarle si las asociaciones, si ya por lo menos desde tu parte, se están poniendo las medidas necesarias para dinamizar, modernizar y actualizarse, digamos, con lo nuevo, las redes sociales, para llegar un poco más al público. O sea, ese bajón tan importante que se ha experimentado, volver a recuperar de alguna manera. Sí, quizás la última parte de la exposición va un poco caminada hacia ese camino. Lo que está claro es que la pérdida de interés por la parte, sobre todo, más joven. De hecho, la sección filatélica se disolvió por falta de nuevas generaciones, es decir, no había gente joven. Y entonces, pues, se acabó. El reto es luchar contra esa diversidad de nuevas formas de cultura y a veces contracultura, que sobre todo la gente más joven tiene que elegir y elige, ¿no? Sí, por ejemplo. Entonces, dices, claro, ¿cómo combatir eso, no? Entonces, lo que está claro es algo que se comentó ayer en alguna exposición, sobre todo las exposiciones que incluían didáctica, y es precisamente intentar llegar a la gente más menuda, o sea, más pequeña, y los adolescentes. ¿Cómo? Pues en principio nosotros nos hemos planteado una serie podemos decir, de unidades didácticas para poder ofrecer a institutos, a colegios, ¿sabes?, que son muy sencillas, desde la catalogación de €1, por ejemplo, que me parece una idea fantástica, hasta incluir una serie de exposiciones de la anatomía de una moneda. Tamaño, y no diré más para no extenderme, 24 monedas, desde, no sé, una moneda india de estas, o de Guatemala, ¿no?, hasta un cash de estos de la China, que son exactos del cuadro, porque son enormes, 24, tamaño. Cada una de ellas es diferente. Hay que llamar la atención. Eso es la didáctica, el principio de la didáctica es llamar la atención. Entonces, proponer cosas de ese tipo.
Sabemos que no en todos los sitios podremos llegar a hacerlo, pero ese es un camino. Y otro camino es aportar nuestra humilde colaboración, ¿sabes?, a cualquier tipo de entidad que mayoritariamente o preferentemente tenga gente joven en sus filas o en su público, ¿no?, que esté. Y sobre todo hay otra cosa que es la cuestión tecnológica. Tenemos que luchar y conseguir ser competitivos dentro de todo el abanico tecnológico que incluyen las redes sociales. Estamos trabajando en modernizar nuestra web, ofrecer contenido. Fijaros la cantidad de gente que entonces, si os habéis fijado en las comisiones que habían, 3, 4 personas, una didáctica. Eso era un documento que no he podido, del año 59, o sea, un acta del año 59. Eso es lo que tenemos que recuperar, no solamente la cantidad de socios, sino la calidad de socios entendida, porque todo el mundo tiene derecho a ser socio a su manera, pero entendida como participación, como digamos, integradora en esas actividades a forma totalmente altruista, evidentemente. Entonces, como entidad, colaborar con todos a cualquier nivel, sea el nivel que sea, ¿sabes? Entonces, ahí estamos. Yo no me meto en los campos arqueológicos, precisamente porque no soy arqueólogo, pero bueno, pues por eso intento hacer una, ya no solamente didáctica, sino una investigación en épocas, digamos, contemporáneas, pero eso es lo que hace falta, que la gente se implique. Bueno. No sé si os habéis dado cuenta, pero nos han puesto la mesa redonda de la tarde. Yo creo que es para que nos vayamos ya. Solo incidir en un aspecto sobre el tema tecnológico. Lo que está pasando con el asociacionismo no es diferente de lo que les está pasando también a la gente, a los museos e incluso a los blogs en Internet. Para que los blogs en Internet puedan sobrevivir, y conozco algún caso concreto, claro, están haciendo TikTok, podcast, YouTube, pero eso significa un esfuerzo gigantesco porque no solo los tienes que poner, tienen que tener interés, atractivo, tienen que tener una calidad formal, porque claro, cualquier TikToker te hace una obra maestra si puede. Con lo cual, no solo es entrar en la tecnología, es el esfuerzo que significa entrar con unos contenidos que sean competitivos. ¿Cuánta gente tienes que pueda hacer esos contenidos competitivos? Y los propios blogs, muchos de ellos han desaparecido porque no pueden mantener eso. Y con esto nos vamos. Hasta las 4.